Mi nombre es Mercy Gómez Pasos y este es mi análisis sobre la película Las Estaciones de la Vida. Este análisis tiene como finalidad crear conciencia o conocer cómo los sucesos que pasan en nuestra vida afectan e influyen mucho en las actitudes, en nuestras decisiones, pero sobre todo en cómo afecta a nuestro desarrollo integral durante las diferentes etapas de nuestra vida, como son la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Descripción de la película. Esta película trata de dos monjes budistas, un maestro y un aprendiz, que se ve el desarrollo humano del aprendiz en las diferentes estaciones del año. Por ejemplo, en la primavera acontece la niñez del aprendiz. En este periodo, como todo niño, como que es curioso, lastima como a unos animalitos y el maestro le enseña a ser consciente sobre el dolor que puede ocasionar sus acciones hacia con los demás. La etapa de la juventud del aprendiz aparece en la estación de vida de verano. Es cuando ya es un muchacho y llega al templo una joven para curarse de una enfermedad del alma que tenía. El aprendiz como que en esta etapa empieza a aflorar sus sentimientos y termina con una relación o un romance con esta muchacha que a la larga se cura, pero que cuando se da cuenta el maestro se da cuenta que ya está curada la muchacha, le dice que ella ya puede irse del templo. Entonces el aprendiz se siente muy triste y decide ir tras de ella. Ya esta es la etapa de la juventud. Posteriormente la etapa de que cuando él la sigue, se ve lo que es la etapa como cuando deja como que se deja llevar por sus sentimientos y por el deseo que tenía hacia esta muchacha. Entonces ya aparece como que una etapa de otoño, cuando se queda solo el maestro en el templo y se da cuenta a través de un periódico de una noticia de que el aprendiz había matado a la mujer o a su pareja por celos, ya que ésta le había sido infiel. Es cuando llega este aprendiz otra vez al templo, pero ya como con mucho coraje, mucho rencor en su alma. Entonces el maestro se da la tarea de ayudarlo mediante técnicas como budistas para ayudarlo a liberar todo ese coraje. En ese transcurso llegan por él la policía para llevarlo como a cumplir su condena, pero pues al ver la técnica que estaba utilizando el maestro, que era como tallar unas letras en el piso de madera, y ven que como que está funcionando, deciden esperarlo y al día siguiente ya se lo llevan para que cumpla su condena. Después de esto, el maestro como que ya era un anciano y decide quitarse la vida, entonces prende fuego en una lancha y se mata, o sea, se suicida. Y después como que pasa otro tiempo y ya es la estación de invierno, entonces ya está congelado el lago y llega este aprendiz nuevamente al templo ya después de cubrir su condena. Cuando se da cuenta que su maestro ya no está, encuentra todas las enseñanzas, como un libro de enseñanzas que empieza a practicar y empieza como que a reflexionar sobre todo lo que había hecho, lo que le había pasado, y decide quedarse en el templo. Es cuando llega una mujer con a dejar un bebé y como que el bebé se queda con él, como que él decide afrontar ese como como que esa responsabilidad, ¿no? Como que reivindicó su camino y entonces pues decide
enseñarle a este niño, y ya como que comienza otro ciclo de primavera en el que él ya le empieza a mostrar todas esas enseñanzas a ese niño, que también aparece que está como que lastimando una tortuguita. Entonces se entiende que como que vuelve el ciclo, pero ahorita ya él como maestro y no como aprendiz. Características del personaje en las etapas de su vida. La característica principal cuando fue niño es cuando lastimó a estos animalitos, como que él todavía no era consciente del daño que puede hacer con sus acciones a otras personas. Entonces fue más como que la etapa en la que está aprendiendo y en la que, como sabemos, en la niñez es la etapa en la que es más importante fijarnos todas las acciones, porque de ahí se fundamenta gran parte de lo que llegamos a ser como seres humanos. La característica de la juventud era que se dejaba llevar mucho por sus sentimientos, por su deseo hacia la muchacha con la que tuvo el romance. En la etapa de la adultez ya viene como una persona más centrada, más reflexiva, y que le ayuda como a reivindicarse y encontrarse otra vez consigo mismo, a obtener ese equilibrio espiritual con uno mismo. Actitudes positivas y negativas del personaje. Yo creo que las actitudes negativas fue cuando era pequeño y dañó a los animales, cuando mató cuando se dejó llevar por el deseo con la muchacha, cuando la mató por celos. Entonces creo que esas son las actitudes, que se dejó llevar por los hechos que habían pasado, por todos los sucesos de la vida. Entonces no supo controlar sus sentimientos como de coraje, de ira, de deseo. Y yo creo que eso serían como que las actitudes negativas. Y la actitud positiva es como cuando estuvo pequeño y lastimó a los animales, al enseñar al maestro, él como que sí fue consciente, porque vio que habían muerto algunos animalitos, y eso le hizo como que reflexionar, aún siendo un niño. En el caso de cuando pues mata a la muchacha, él decide regresar al templo y como que acata todas las enseñanzas del maestro. Entonces como que eso también es una actitud positiva, porque pues siempre como cuando cometemos errores, pues también debemos de aprender de ellos y tener una actitud positiva para cambiar esas actitudes negativas. Si yo actuaría como actuó o he actuado en el transcurso de mi vida como el personaje, yo creo que todos, y entre ellos pues me incluyo, hemos actuado como el personaje. Siempre a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por cosas que pasan en el entorno, por chismes, por cosas que a veces ni siquiera son realidad, y a veces nos dejamos llevar por esos sentimientos que nos causan esos sucesos. Entonces, tal vez no he actuado a tal grado como el aprendiz, pero pues sí, de cierta manera he afectado a veces a los demás y me he dejado afectar por sucesos que han pasado en mi vida. Considero que este análisis, al ver la película, me ayudó mucho a reafirmar mi manera de pensar, en el hecho de que a veces lo que pasa en nuestro entorno nos dejamos llevar por eso, ¿no? Entonces como que siempre que hay que tratar de estar firme, en no salirnos de nuestro equilibrio, en controlar nuestras emociones, y que cuando aún así cometamos el error, podamos otra vez reivindicar y volver a encontrar ese equilibrio espiritual. Creo que sí se logró el objetivo de esta tarea, porque como comenté, me pude dar cuenta de que los sucesos y todo lo que pasa en nuestro alrededor nos afecta, pero que también hay que ser conscientes de no dejar que eso nos rebase. Eso es todo. Muchas gracias.